Catedral del Vino de Pinell de Brai no es solo una maravilla arquitectónica, sino también tiene una rica historia que merece ser contada. La Catedral del Vino es una bodega cooperativa construida entre el 1918 y 1922, obra del arquitecto César Martinell, un discípulo de Antonio Gaudí. Su creación formó parte de un movimiento más amplio en Cataluña para mejorar la producción y la calidad del vino y el aceite de oliva, a través de estas cooperativas agrícolas. Durante principios del siglo XX, la región de la Terra Alta, al igual que muchas otras en Cataluña, estaba enfrentando problemas económicos debido a la filoxera, una plaga que devastó viñedos europeos a finales del siglo XIX. La respuesta de esta crisis fue la creación de bodegas cooperativas, donde los pequeños agricultores podían unirse para mejorar la producción y comercialización de sus productos. La construcción de la Catedral del Vino fue una manifestación de este movimiento cooperativo y un símbolo de resiliencia e innovación de la comunidad agrícola local. Martinell, inspirado por las técnicas de Gaudí, diseñó una estructura que no solo era funcional, sino también estéticamente impresionante. Utilizó arcos parabólicos y bóvedas catalanas para crear un espacio que permitiera mejorar la ventilación y el control de temperatura para la producción del vino. Además de su función práctica, la bodega fue decorada con mosaicos y cerámicas que celebraban la cultura vinícola de la región. La fachada principal, con su impresionante rosetón y detalles decorativos, es un homenaje a la tradición y al esfuerzo colectivo de los viticultores. Durante la Guerra Civil Española, 1936 y 1939, la bodega, al igual que muchas otras en la región, enfrentó dificultades, pero logró sobrevivir gracias a la solidaridad de la comunidad. Hoy en día, la Catedral del Vino no solo sigue en funcionamiento, sino también se ha convertido en un punto de interés turístico, atrayendo visitantes que deseen conocer la historia y la arquitectura de este singular edificio. En resumen, la Catedral del Vino del Pinell de Brai es un testimonio del ingenio y perseverancia de los agricultores locales, una obra maestra del modernismo catalán y un símbolo duradero de la importancia, cooperación y la comunidad. Además, tuvimos el placer de disfrutar de un delicioso desayuno en la encantadora brasería Can Lluís. Los sabores auténticos y la calidad de los platos fueron excepcionales, haciendo de nuestra visita una experiencia aún más memorable, una parada obligada para cualquier amante de la buena comida.
iglesia parroquial de San Lorenzo en el Pinell de Brai es otro de los encantos del pueblo. Con su estilo gótico y su impresionante fachada, esta iglesia refleja la rica historia y devoción de la comunidad local. En su interior se puede apreciar detalles arquitectónicos y artísticos que nos transportan a épocas pasadas. Un verdadero tesoro histórico y espiritual en el corazón del Pinell de Brai. El Pinell de Brai, como muchos pueblos de la región de la Terra Alta en Cataluña, tiene una rica historia que refleja la evolución y la vida rural agrícola en la región, así como los desafíos y cambios políticos a lo largo del tiempo. El Pinell de Brai tiene orígenes que se remontan a la época medieval. Como muchas localidades de la Terra Alta, su historia está ligada a la reconquista y posterior repoblación de estas tierras. Durante la Edad Media, la región estuvo bajo dominio de diversos señores feudales y órdenes militares. Desde tiempos antiguos, la agricultura ha sido la principal actividad económica del Pinell de Brai, con un enfoque especial en la viticultura y la producción de aceite de oliva. La tierra fértil y el clima favorable de la región permitieron el desarrollo de estas actividades, que siguen siendo fundamentales para la economía local. A finales del siglo XIX, la filoxera, una plaga que afectó los viñedos de toda Europa, devastó los cultivos de la región. Esta crisis llevó a la necesidad de replantear la viticultura y buscar soluciones cooperativas para enfrentar los desafíos económicos. En respuesta a la crisis filoxera y buscando mejorar la producción y comercialización del vino, los agricultores locales se unieron para formar cooperativas. La construcción de la Catedral del Vino entre el 1918 y 1922, diseñada por César Martinell, es un hito importante de este movimiento. Esta bodega cooperativa no solo mejoró la producción, sino también se convirtió en un símbolo de la innovación y la resiliencia de la comunidad local. Durante la Guerra Civil Española del 1936 y 1939, el Pinell de Brai, como muchas otras localidades en Cataluña, sufrió las consecuencias del conflicto. La región fue escenario de combates y la economía local se vio afectada por la guerra. Sin embargo, la comunidad logró sobrevivir y reconstruirse en los años posteriores. En las últimas décadas, el Pinell de Brai ha experimentado un desarrollo en términos de infraestructura y turismo. La belleza natural de la región, junto con su patrimonio histórico-cultural, ha atraído visitantes interesados en explorar la tradición vitivinícola y la arquitectura modernista de la Catedral del Vino. En resumen, el Pinell de Brai es un pueblo con una rica historia marcada por la agricultura, la resiliencia ante las crisis y un fuerte sentido de comunidad. Su patrimonio arquitectónico, como la Catedral del Vino, y su tradición vinícola siguen siendo pilares fundamentales de su identidad cultural y económica. Y aquí ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este viaje por el Pinell de Brai. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo la historia y la belleza de este encantador pueblo y de su impresionante Catedral del Vino. Hasta la próxima aventura, y si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete para más exploraciones culturales. Un abrazo a todos.